Mi madre dejó a propósito los nombres de mis hijos fuera de cada etiqueta de regalo y luego se rió diciendo que era disciplina. Yo no dije nada y me fui. Al amanecer, ella aprendería exactamente qué había estado comprando su silencio. Cuando los faros del mensajero cruzaron la ventana de mi cocina a las 6:00 am, del 1 de enero, yo ya estaba despierta, todavía con el suéter del día anterior, viendo cómo mi teléfono se iluminaba con el nombre de mi madre por cuarta vez en 20 minutos. No contesté, solo observé el pequeño icono de sobreaparecer debajo de la llamada perdida y sonreí por primera vez desde Navidad. 6 horas antes, mi hija Emma había estado mirando un espacio vacío bajo el árbol de Navidad de mi madre, el lugar donde su nombre debería haber estado escrito en una etiqueta, con la cuidadosa letra cursiva de mi madre. 6 horas antes, mi hijo Noah había escondido las manos en sus mangas, como hace cuando intenta desaparecer. Y 6 horas antes, yo me había quedado congelada en una silla del comedor, mientras mi propia madre miraba directamente a mis hijos y sonreía como si estuviera haciendo algo bueno. Quiero contarles cómo llegué de esa silla a esta cocina. No es una historia corta, pero les prometo que termina como debe terminar. Me llamo Julia Mercer. Tengo 36 años. Dirijo un pequeño negocio de consultoría en logística desde una oficina en un garaje remodelado. Y durante 11 años he sido el silencioso sostén económico de una familia que le decía a todo el mundo que yo era fría por tener dinero. Esto es lo que nadie fuera de mi círculo cercano sabía. Yo pagaba los impuestos de la propiedad de mis padres. Cubrí la medicina para la presión arterial de mi padre después de que su seguro caducara en 2019. Fui yo quien, hace 4 años, pagó en silencio el saldo vencido de la casa de mi difunto abuelo, la misma casa donde mi madre, Diane Mercer, ha vivido sin pagar renta desde entonces, y me convertí en fideicomisaria del fideicomiso familiar que ahora es dueño de la propiedad por completo. Hice todo esto sin pedir reconocimiento, porque me decía a mí misma que la paz valía más que el reconocimiento. Mi esposo, Marcus, solía preguntarme por qué seguía firmando cheques para gente que me presentaba en las fiestas como la práctica, con un tono que hacía que práctica sonara como un insulto. Yo siempre tenía la misma respuesta, porque alguien tiene que mantener unida a esta familia, y bien podría ser yo. Tengo 2 hijos. Emma tiene 9 años, es lista como un rayo, alérgica a la injusticia de una manera que la hace estremecerse físicamente cuando ve que le pasa a alguien más. Noah tiene 7, es más callado, un coleccionista de pequeñas bondades, el tipo de niño que guarda el último bocado de su postre para quien se vea más triste en la mesa. Mi hermano Brent tiene 38 años, ha estado entre trabajos la mayor parte de los últimos 3 años, y ha estado durmiendo en el sofá de mi madre desde que terminó su última relación. Su hijo, mi sobrino Tyler, tiene 12 años y no es un mal chico, solo un niño que ha aprendido, como aprenden los niños, a leer el ambiente y a seguirle la corriente a quien esté arriba en él. Durante años, las señales estuvieron ahí. Pasteles de cumpleaños más pequeños para mis hijos que para Tyler. Fotos grupales donde Emma y Noah terminaban recortados al borde o fuera del encuadre por completo, sin querer. Una invitación a la parrillada del 4 de julio de mi madre que llegó una semana después de que la parrillada ya había ocurrido, con un encogimiento de hombros y un «ah». Creí que le había avisado a Marcus. Me decía a mí misma que no era nada. Me decía que los abuelos simplemente conectan distinto con cada nieto. Me dije 100 pequeñas mentiras, porque la alternativa, admitir que mi madre era deliberada y metódicamente cruel con mis hijos, era demasiado pesada para cargarla hasta una cena de fiesta. La víspera de Año Nuevo rompió esa mentira en 2. Llegamos a la casa de mis padres a las 6 p.m., cacerola en mano, con los niños en suéteres a juego de renos que Emma misma había elegido. La casa olía a canela y a los puros de mi padre. Las luces de Navidad seguían colgadas en las ventanas aunque ya había pasado una semana de la Navidad. A mi madre le gustaba estirar la magia, como siempre decía. El intercambio de regalos ocurrió después de la cena, como siempre. Mi madre se sentó en su sillón como una reina repartiendo favores, diciendo nombres, entregando bolsas por la sala con un pequeño ademán. Tyler recibió una bolsa primero, un guante de béisbol nuevo, envuelto en papel de seda con su nombre escrito con pegamento brillante. Luego el hijo de la novia de mi hermano, que ni siquiera era sangre de la familia, recibió una bolsa. Luego Tyler otra vez, por un regalo extra. Las manos de Emma estaban entrelazadas en su regazo. La vi contar las bolsas que quedaban bajo el árbol. 2, luego 1. Luego mi madre tomó la última y se la entregó, sonriendo, directamente a Tyler. Esta última también es tuya, cariño, dijo. Has sido un niño tan bueno este año. Emma miró el espacio vacío bajo el árbol donde debería haber estado su nombre. No lloró. Simplemente se quedó muy quieta, como hace cuando intenta ser valiente frente a gente que no merece verla llorar. Noah escondió las manos en sus mangas. Eso fue peor que las lágrimas. Quiero que entiendan eso. Un niño que llora está sufriendo pero todavía está luchando. Un niño que se vuelve callado y pequeño es un niño que ya decidió que la pelea no vale la pena. Entonces Tyler se rió. No exactamente con crueldad, solo con descuido, como hacen los niños que aún no han aprendido que las palabras hieren.
bien. Supongo que tus hijos no fueron lo suficientemente buenos, dijo. Nadie lo corrigió. Mi hermano se rió entre dientes en su copa de champán. Mi padre subió el volumen de la repetición del partido de fútbol americano como si eso pudiera ahogar el silencio en la sala, y yo me quedé ahí, esperando, de verdad esperando, como una tonta, que mi madre reaccionara, que se riera de sí misma, que sacara algún regalo escondido que había olvidado, que hiciera literalmente cualquier cosa para arreglar lo que acababa de hacer frente a dos niños que confiaban en ella. No lo hizo. Los niños necesitan aprender consecuencias, dijo en cambio, entrelazando las manos con recato en su regazo. Tal vez el próximo año sean más agradecidos. ¿Agradecidos? ¿De qué? Recuerdo haber pensado, con el pulso de pronto retumbando en mis oídos. ¿Agradecidos por ser humillados a propósito? Noah me miró con la voz pequeña. Mamá, ¿hicimos algo malo? Algo dentro de mí se volvió frío y claro, como una ventana empañada durante años que de pronto se limpia hasta quedar transparente. Me puse de pie. No hagas una escena, Julia, dijo mi madre, sin siquiera mirarme, ya alcanzando su copa de vino. No la haré, dije, y lo decía en serio. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a hacer algo mucho más permanente que una escena. Puse a los niños sus abrigos. Tomé mi cacerola intacta de la barra. No miré a mi hermano. ¿En serio? Dijo Brent, dejando su copa. ¿Por unos juguetes? No, dije, porque a todos en esta sala les gustó ver a unos niños siendo lastimados. Mi padre finalmente apartó la vista del televisor. Siéntate, es año nuevo. Lo miré. De verdad lo miré. Como se mira a alguien cuando lo estás memorizando por última vez. Nunca más nos vuelvas a invitar. La sala se quedó en absoluto silencio. Nos fuimos. En el auto, Emma lloraba contra la ventana, sollozos tranquilos y contenidos que claramente trataba de ocultarme por el espejo retrovisor. Noah insistía, con la voz demasiado firme de un niño tratando de convencerse a sí mismo que de todos modos no quería regalos. Manejé a casa con las manos firmes en el volante y la mente en otro lugar por completo, prometiéndoles hot cakes a medianoche, prometiéndoles que el año comenzaría mejor de lo que había terminado. Lo que no les dije, porque no necesitaban cargar con eso. Mi abogado había pasado 3 meses preparando documentos que mi familia no conocía en absoluto. Esto es lo que hay que entender sobre mi madre. Ha pasado años asumiendo que la bondad, mi bondad específicamente, era un pozo sin fondo y sin condiciones. ¿Olvidó? O eligió olvidar, que hace 4 años, cuando pagué los impuestos atrasados de la casa de mi abuelo y trasladé la propiedad a un fideicomiso familiar para protegerla de perderse alguna vez, ella firmó documentos reales, revisados por un abogado real, con condiciones reales adjuntas. Daniel Ferro ha sido mi abogado durante 6 años. Tiene 51 años. Se especializa en fideicomisos familiares y protección de bienes para el cuidado de adultos mayores, y tiene la voz calmada y pausada de un hombre que ha visto a 100 familias derrumbarse por una herencia, y hace mucho dejó de sorprenderse por nada. Cuando reestructuré por primera vez el patrimonio de mi abuelo, Daniel fue quien insistió sobre mis objeciones iniciales, porque no pensé que alguna vez lo necesitaría, en incluir una cláusula de comportamiento específica en el acuerdo del fideicomiso. La cláusula era simple. Mientras mi madre viviera en la casa sin pagar renta como beneficiaria del fideicomiso, ningún nieto podría ser excluido, humillado o tratado con una disparidad documentada en ese hogar. Si se violaba la fideicomisaria, yo tenía la autoridad de convertir su residencia en un arrendamiento estándar, recuperar la propiedad para su venta y redirigir los activos del fideicomiso en consecuencia. Mi madre la firmó sin leer más allá de la línea de la firma. Lo sé porque Daniel me dijo, con delicadeza, en su momento, que había señalado la cláusula al abogado de ella y solo recibió un distraído "sí, está bien" como respuesta. Ella asumió, creo, que una bondad como la mía nunca vendría con documentos de por medio. Estaba equivocada. Venía con un rastro documental de 3 años de construcción, porque yo no soy, ni he sido nunca, una mujer que actúa por una sola mala noche. Actúo por patrones. Y para la víspera de Año Nuevo, el patrón era innegable. La escalada se había estado gestando durante 18 meses. Y quiero contarles cómo lo noté, porque en cada paso me decía a mí misma que no era nada. Primero, Emma mencionó, casi de pasada, que la abuela le había pedido compartir el protagonismo de su cumpleaños con el medio cumpleaños de Tyler, a 6 meses de su cumpleaños real, para que el pastel pudiera ser para los dos. Me dije que era un descuido, no algo deliberado. Segundo, me enteré por el Instagram de mi cuñada de que había habido una parrillada familiar en julio a la que mis hijos no fueron invitados. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, dijo, creí que Marcus había confirmado que no. Marcus nunca recibió una invitación. Se me cayó el estómago, pero me dije que era una confusión. Tercero, en Acción de Gracias, noté que el fondo educativo que mi abuelo había establecido para los 3 nietos, Emma, Noah y Tyler, no había crecido como debería, a pesar de mis contribuciones trimestrales. Se lo mencioné a Daniel casi de pasada. Él revisó los estados de cuenta. Se me heló la mano al leerlos. Cuarto, un retiro en marzo por campamento de béisbol de Tyler, gasto familiar, cargado directamente a la cuenta compartida de educación en lugar de a los fondos de mi hermano. Otro en junio,
reparación de vehículo, que Daniel después rastreó hasta un enganche para la camioneta de Brent. Un tercero en septiembre, una reserva de crucero a nombre de mi madre. Cada vez me decía que lo mencionaría con calma en la próxima cena familiar. Cada vez no lo hacía, porque me aterraba ser la hija que hacía todo sobre el dinero. Me lo tragué. Me decía que la paz importaba más que una pelea. Pero al ver a Emma mirando ese espacio vacío bajo el árbol, entendí algo que debía haber entendido años antes. La paz construida sobre el daño a los niños no es paz, es rendición. Y yo ya había terminado de rendirme. Había una pieza más que Daniel y yo habíamos estado ensamblando en silencio durante meses, y fue la pieza que convirtió un agravio familiar privado en algo que mi madre no podía manipular, minimizar ni usar para hacerme dudar de mí misma. Mis padres tenían un sistema de seguridad para el hogar, cámaras Ring en las puertas delantera y trasera, instaladas hace 2 años después de un robo de paquetes en su calle. Lo que mi madre nunca entendió del todo es que el plan de almacenamiento en la nube por el que pagaba $8 al mes guardaba 90 días de grabación y que, como cofirmante de la cuenta desde que la ayudé a configurarla, yo tenía acceso. No fui a buscar nada. Quiero ser honesta sobre eso. No estaba construyendo un caso contra mi propia madre por malicia. Pero después del incidente de la parrillada, algo en mí cambió de darle el beneficio de la duda a empezar a prestar atención. Y una vez que empecé a prestar atención, las grabaciones contaban una historia que ya no pude dejar de ver. Había un clip del cumpleaños de Emma en abril. Mi madre, en la puerta, diciéndoles a mis hijos, la abuela está un poco cansada hoy. Tal vez solo un saludo rápido. Mientras 20 minutos después, la misma cámara captaba a Tyler llegando entre aplausos y 2 horas completas adentro. Había un clip de la parrillada en julio. Mi madre en la puerta diciéndole a una vecina, frente a la cámara, los hijos de Julia son difíciles de manejar, es más fácil sin ellos. Mientras mis hijos estaban, en ese preciso momento, en casa con Marcus, sin saber siquiera que existía una parrillada. Nada de eso era dramático. Nada era una prueba contundente de maltrato en el sentido en que la gente lo imagina cuando escucha grabaciones de seguridad. Era peor, en cierto modo, porque era muy casual. 2 años de pequeñas crueldades deliberadas, entregadas con una sonrisa, nunca lo suficientemente ruidosas como para llamarse una escena. Le entregué todo a Daniel en noviembre. No se inmutó. Esto en realidad no se trata de los regalos, Julia, me dijo por teléfono, y recuerdo la calma particular de su voz. Esto es un patrón de exclusión documentada que viola directamente la cláusula del fideicomiso. No necesitas un incidente de Año Nuevo para actuar, pero si ocurre uno, será lo más fácil del mundo señalarlo. Ocurrió la víspera de Año Nuevo, y fue, en su crudeza, en su crueldad frente a una sala llena de adultos que no dijeron nada, la confirmación más clara posible de todo lo que las grabaciones ya habían mostrado. Llamé a Daniel desde mi auto en la entrada de mi casa, con los niños ya adentro cambiándose a sus pijamas, a las 9:47 p.m. de la víspera de Año Nuevo. Pasó, dije. Eso fue todo lo que necesité decir. ¿Estás segura de que quieres avanzar esta noche?, preguntó. ¿Podemos esperar hasta el Año Nuevo, darle unos días? No, dije. Esta noche, mañana a las 6 de la mañana. Quiero que esté ahí antes de que termine su café. Hay un tipo particular de calma que llega después de años de estar calmada por miedo, y finalmente logras estar calmada por certeza. No temblé, no lloré. Me senté en la entrada de mi casa con el motor encendido y sentí, por primera vez en más de una década, que el suelo bajo mis pies era sólido. Daniel tenía los documentos listos para las 11 p.m. Había preparado la mayor parte en noviembre, previendo esto, y solo necesitaba mi autorización final como fideicomisaria. 3 documentos fueron dentro de un sobre blanco de mensajería dirigido a Diane Mercer, con su nombre legal completo, el tipo de dirección formal que mi madre reconocería de inmediato como algo que no era una tarjeta. Documento 1. Notificación de violación del fideicomiso y conversión de los términos de residencia, dándole 30 días para desocupar la casa principal y mudarse a una propiedad de renta más pequeña que el fideicomiso también poseía, a 2 millas de distancia, modesta, pagada, pero ya no la casa que había tratado como un trono durante 4 años. Documento 2. Un informe de auditoría completo, preparado por una contadora forense con la que Daniel trabaja regularmente, Patricia Nguyen, contadora pública certificada, detallando 18 meses de retiros no autorizados de la cuenta educativa compartida de los nietos, $3,200 para un campamento de béisbol, que debió salir del propio bolsillo de Brent, $4,750 para el enganche de una camioneta, $2,100 para una reserva de crucero a nombre de mi madre, en septiembre. Documento 3. Un aviso formal de que los fondos educativos faltantes se descontarían directamente de la parte de mi hermano en la herencia familiar, con efecto inmediato, a menos que se reembolsaran en 90 días, y que cualquier disputa continua resultaría en que toda la documentación, incluidas las grabaciones de seguridad con marca de tiempo, se enviara a un abogado de sucesiones para su revisión. A las 6:00 a.m. del 1 de enero, mientras mi familia dormía la resaca de champán y crueldad en una casa que ya no era suya como creían, un mensajero de Sterling Legal Services entregó ese sobre en la puerta de mi madre. Mi hermano, que todavía dormía en su sofá, lo abrió primero. A las 6:08 a.m. sonó mi teléfono. Lo dejé ir al buzón
buzón de voz, viendo cómo la pantalla iluminaba mi cocina oscura, Marcus dormido arriba, las medias navideñas de los niños todavía colgando flojas de la repisa desde la mañana de Navidad, 8 días antes. A las 6:20 volvió a llamar, y esta vez dejó un mensaje de voz lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Julia, llámame ahora mismo. Esto dice que la casa se va a vender. Eso no puede ser correcto. Era completamente correcto. A las 7:03, escuché golpes en la puerta de mi propia casa. La abrí con la cadena puesta, como haces cuando ya sabes quién está del otro lado, y todavía no estás lista para dejarlo entrar por completo. Mi hermano estaba parado ahí primero, sin afeitar, todavía con la camisa de cuello del día anterior. Detrás de él, mi madre, todavía con las perlas de la noche anterior. El rostro pálido de una manera que nunca antes había visto en ella. No la palidez de la vergüenza, ni la de la resaca. Palidez de miedo. No puedes vender mi casa. Siseó a través del hueco de la puerta. No es tu casa, dije. Es propiedad del fideicomiso. Ha sido propiedad del fideicomiso durante 4 años. Tú misma firmaste los documentos. Mi padre se abrió paso detrás de ellos, todavía en bata, con la voz ya subiendo hacia el tono que usa cuando quiere terminar una conversación antes de que empiece. Julia, basta. Esto es absurdo. Tu hermano necesita estabilidad ahora mismo. Mis hijos necesitaban dignidad, dije. Anoche, en tu sala, mientras subías el volumen de la televisión. ¿Esto es por los regalos?, espetó mi madre. Y observé, casi fascinada, cómo su miedo se transformaba de nuevo en indignación, la máscara volviendo a su lugar a medias. ¿Estás haciendo todo esto por unos juguetes? No, dije. Esto es por lo que grabaron tus propias cámaras de seguridad durante 2 años. Vi a mi hermano ponerse pálido, literalmente pálido, el color desapareciendo de su rostro en tiempo real, porque sabía, claro que lo sabía, exactamente qué podrían haber grabado esas cámaras de él también, cada vez que le seguía la corriente a la crueldad de nuestra madre, en lugar de decir una sola palabra en defensa de mis hijos. Fue entonces cuando el auto de Daniel entró a la entrada detrás de ellos, justo a tiempo, porque le había pedido que estuviera ahí a las 7 a.m., por si las cosas escalaban exactamente así. Y hay un documento más en ese sobre, dije, con la voz firme de una manera que hasta a mí me sorprendió. Una auditoría completa. Cada dólar retirado del fondo educativo del abuelo durante el último año y medio. Daniel se paró junto a mí en el porche, con la segunda carpeta en mano, tan tranquilo como un hombre dando el pronóstico del clima. Señora Mercer, los registros de nuestra contadora forense muestran una serie de retiros de la cuenta educativa de los nietos que comenzaron en marzo del año pasado. Esos eran gastos familiares, dijo mi madre, pero su voz había perdido la seguridad. El entrenador privado de béisbol de Tyler no era un gasto familiar, dije. El pago de la camioneta de Brent no era un gasto familiar. Tu crucero a Cozumel en septiembre no era un gasto familiar. Eso era el futuro de 3 niños, dividido en 3 partes, y gastaste 2 de esas partes en todos, menos en los 2 niños a los que excluiste de tu árbol de Navidad anoche. Mi padre se volvió hacia mi hermano, algo cambiando en su propio rostro ahora, la primera grieta real que había visto en él en años. Me dijiste que Julia había aprobado todo esto. Brent abrió la boca. No salió nada. Nunca había visto a mi hermano quedarse en silencio antes. Fue casi peor que verlo reírse la noche anterior. Durante años, mi madre les dijo a los parientes, en voz baja, en la iglesia, en su club de lectura, donde fuera que hiciera más daño, que el dinero me había vuelto fría, que el éxito me había convertido en alguien que mantenía a su propia familia a distancia. Nunca mencionó, en ninguna de esas conversaciones, que yo era quien pagaba sus servicios, quien había cubierto en silencio la medicina de mi padre durante 3 años seguidos, quien recargaba el fondo educativo cada vez que se quedaba corto sin decirle una palabra a nadie. Me quedé callada sobre todo esto porque de verdad creía que proteger a la familia significaba absorber cada pérdida yo misma y no pedir nada a cambio. Luego, mis hijos se pararon bajo su árbol con las manos vacías, mientras una sala llena de adultos no decía nada, y entendí, de golpe y por completo, que el silencio nunca había protegido a nadie, solo le había dado espacio a la crueldad para crecer. Daniel le entregó el aviso directamente, y observé cómo le temblaban las manos al tomarlo. 30 días para mudarse a la renta más pequeña, una que el fideicomiso todavía poseía por completo, modesta, pero pagada, sin desalojo, sin quedarse sin hogar, solo una caída de la posición que había ocupado durante años como un trono. La casa principal saldría al mercado dentro del mes. Los fondos educativos faltantes saldrían directamente de la parte de mi hermano en la herencia familiar, dólar por dólar. Y si cualquiera de los dos elegía pelearlo en un tribunal, las grabaciones y los registros financieros irían a un juez en lugar de quedarse como un asunto familiar privado. ¿Humillarías así a tu propia madre?, susurró, y por un segundo escuché algo casi como dolor en su voz, y alguna parte vieja y cansada de mí casi se ablandó ante eso. Entonces miré más allá de ella, a través de la puerta de mi propia casa, a Emma y Noah sentados en la mesa de la cocina en pijama, dibujando con los marcadores nuevos que Marcus les había regalado en Navidad, cálidos y a salvo, completamente ajenos a todo esto, porque me había asegurado de que las partes más feas de esa mañana nunca los tocaran. Humillaste a mis hijos por diversión,
dije, frente a una sala llena de gente que se suponía debía quererlos. No te estoy humillando a ti, los estoy protegiendo de por vida. Hay una diferencia, aunque nunca la hayas aprendido. No voy a fingir que los siguientes 3 meses fueron limpios o fáciles. Mi padre no me habló durante 6 semanas, no por lealtad a mi madre, creo, sino por una profunda incomodidad de tener que admitir, aunque fuera solo para sí mismo, que se había sentado en esa sala y lo había visto ocurrir sin decir una palabra. Me llamó en febrero, callado y extraño por teléfono, y solo dijo, debí haber apagado la televisión. Le dije que lo apreciaba. No le dije que eso arreglara nada, porque no lo hacía, pero fue un comienzo. Y los comienzos importan. Mi hermano devolvió lo que pudo del fondo educativo dentro del plazo de 90 días, principalmente vendiendo la camioneta que había comprado con dinero que nunca fue suyo para gastar. Él y yo ya no hablamos mucho. Tyler, hay que reconocérselo, le envió a Emma una disculpa escrita a mano en marzo. 12 años y más capaz de asumir su responsabilidad que los adultos en esa sala. Dejé que Emma decidiera si le respondía o no. Lo hizo con el tiempo, 3 frases, amables pero cautelosas. Estaba orgullosa de ella tanto por la amabilidad como por la cautela. Mi madre se mudó a la renta más pequeña a finales de enero. Todavía vive ahí, y hablamos de vez en cuando, con cuidado, de la manera en que le hablas a alguien en quien todavía estás decidiendo si volver a confiar. Hasta donde sé, no ha intentado excluir a ningún nieto de nada desde entonces. Aunque admito que parte de eso podría ser porque aún no ha habido otra festividad, y parte podría ser porque finalmente entendió, de la manera específica y costosa en que la gente entiende las cosas, que siempre hay condiciones adjuntas a la bondad, incluso cuando no puedes verlas.